Tengan ustedes muy buen día. Hoy vamos a hablar sobre la fisiología del sistema óseo. El sistema osteoarticular es el que permite o da el sostén y mantenimiento estructural de todo nuestro cuerpo, además de ser el que permite a los músculos generar sistemas de palanca para poder trabajar y entre otras funciones es el que da el medio correcto para que nuestras células del sistema hemopoyético puedan proliferar y diferenciarse, como así también da protección a muchos órganos a los cuales contiene, como podemos ver a nivel del cráneo con el cerebro o también a nivel del tórax con los pulmones o el corazón, ¿sí? Entonces es importante conocer cómo está conformado este sistema osteoarticular, más allá de que ustedes han visto todo lo que tiene que ver con la anatomía y la histología. Hoy vamos a hablar un poco más en detalle sobre la función que tienen estos huesos como sistemas o, digamos, estructuras de resistencia para distintas fuerzas a las cuales está sometido nuestro sistema esquelético, ¿sí? En el normal funcionamiento. Y además, ya entrando más en detalle en lo celular y lo molecular, hablaremos un poco de las funciones de las distintas células y moléculas que participan en el remodelado óseo, es decir, en la formación y la resorción, como así también aquellas sustancias liberadas por estas células que permiten una correcta homeostasis, ¿sí? Un mantenimiento adecuado tanto de la mineralización ósea, ¿sí? Y de la formación de hueso, como también el mantenimiento estable de las concentraciones plasmáticas de calcio y fosfato, como hemos visto en otra charla, ¿sí? Entonces, para comenzar, como hacemos siempre, vamos a empezar planteando los temas de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Puntualmente haremos una revisión de los tipos de organización del tejido conectivo mineralizado o hueso. Hablaremos sobre los componentes no celulares del hueso, principalmente hablaremos de la matriz y los componentes que participan en la mineralización, además de aquellas proteínas que permiten la correcta conformación estructural del mismo. Daremos algunas características de las células del hueso, que ya muchas de ellas las han visto en otros cursos. Hablaremos puntualmente de los osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Hablaremos sobre los estímulos que regulan la remodelación ósea. Sí, ya hemos visto algunas características en cuanto a las hormonas en la charla correspondiente a metabolismo fosfocálcico, pero veremos aquellas hormonas y factores estimulantes o inhibidores de la resorción y de la formación de la matriz osteoide. Hablaremos también muy brevemente de la influencia hormonal sobre el hueso, justamente por esto que comentaba recién, que ya lo hemos charlado más en profundidad en otra clase, y además veremos algunas de las características biomecánicas del hueso. Muy bien, para comenzar entonces, hablaremos un poquito de lo que se denominan variedades de hueso, ¿sí? Tenemos dos tipos de hueso en cuanto a la forma de organización de este tejido conectivo mineralizado, que es el hueso cortical y el hueso trabecular, ¿sí? El hueso cortical o compacto, que es el que está en esta gráfica de color amarillo, se ubica por debajo del periósteo, ¿sí? Y tiene la particularidad de que está presente en las diáfisis de los huesos largos, en la lámina externa e interna de los huesos planos, y en la periferia de los huesos cortos. La unidad estructural, como se ve en esta gráfica, es la osteona, ¿sí? Que es una matriz ósea calcificada, ¿sí? Rodeada por osteocitos y osteoblastos, que van rodeando concéntricamente a un canal de Havers, ¿sí? Este conducto central o de Havers va comunicando, ¿sí? Todo el sistema a través de distintas comunicaciones que constituyen capilares y vénulas,
y que van a permitir el correcto intercambio de nutrientes, ¿sí? Del hueso con el plasma, digamos, o el medio extracelular, ¿sí? Así, la matriz esta concéntrica que forma el osteona, tenemos que tener en cuenta que está conformado concéntricamente desde la periferia hacia el centro por las células de revestimiento, que son osteoblastos diferenciados, ¿sí? Luego vienen los osteoblastos que van a sintetizar la matriz osteoide, ¿sí? Que va a ir osificándose y va a ir dejando atrapados algunos osteoblastos que van a diferenciarse en osteocitos, ¿sí? Y que quedan comunicados por canalículos dentro de esta matriz, que en la parte más central está mineralizada, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se produce este proceso, y en la parte más periférica está en proceso de mineralización, ¿sí? Entonces así es como se va produciendo también el crecimiento del hueso desde la osificación más concéntrica hacia la periferia. En cuanto al hueso trabecular o esponjoso, que es lo que está graficado en esta parte, ¿sí? Y que se observa también en esta foto de aquí abajo, está presente en la parte central de los huesos cortos, epífisis y metáfisis de los huesos largos y el díploide de los huesos planos. Posee cavidades irregulares ocupadas por médula ósea, ¿sí? Y sus laminillas se disponen alrededor de estas cavidades. Contiene osteoblastos y osteoclastos que hacen activo recambio, ¿sí? Aquí aparece la función de los osteoclastos para mantener el recambio y producir el remodelado óseo, ¿sí? El endostio y el pedostio, ¿sí? Son láminas de colágeno y fibroblastos que rodean las caras externas e internas del hueso y que son importantes para dar justamente la protección y también sirven como sostén de estos tejidos que acabamos de comentar. En cuanto a la matriz que constituye el hueso, además de las células, hay que tener en cuenta que esta matriz osteoide es sintetizada por los osteoblastos y que el principal componente, como muestra esta tabla de aquí arriba, es el colágeno de tipo 1, ¿sí? Constituye más del 90% y es importante porque este colágeno, ¿sí? O estas moléculas de colágeno van a ir agrupándose en laminillas, ¿sí? Primero se ubican de manera escalonada y luego se van empaquetando para constituir las fibrillas que van a dar el sostén para la mineralización, es decir, sobre ellas o en el espacio que queda entre ellas se van a ubicar los cristales principalmente de hidroxiapatita para ir conformando la mineralización ósea, ¿sí? Representa aproximadamente el 35% del hueso, y hay otras proteínas que son importantes, ¿sí? Que también constituyen esta matriz, que se ubican en el interior y que tienen importantes funciones por justamente permitir el correcto remodelado óseo, ¿sí? Entonces, estas proteínas no colágenas, que son alrededor del 10%, se las podemos dividir en glucoproteínas, protoglucanos, ¿sí? Proteínas con ácido gamma carboxiglutámico, ¿sí? Y proteínas séricas retenidas en el hueso, ¿sí? Que van quedando atrapadas, como puede ser la albúmina, ¿sí? La albúmina está en altas concentraciones si comparamos con lo que tenemos en plasma, pero en realidad no se ha visto todavía mecanismos asociados a un atrapamiento activo de estas proteínas séricas, sino que van quedando atrapadas en esta, digamos, compleja estructura y maraña de fibrillas y de material mineral que se va depositando, y tienen seguramente su utilidad en la conformación de la estructura del hueso, ya que ante situaciones patológicas donde hay disminuciones en distintas proteínas que no son las estructurales del hueso, también tiene cierta repercusión en la correcta mineralización y formación del hueso, pero hay que tener en cuenta las principales proteínas de esta matriz, que son
además del colágeno, las glucoproteínas, ¿sí? Dentro de las glucoproteínas, la fosfatasa alcalina es de alta utilidad porque aumenta la concentración de iones fosfato, ¿sí? En el medio necesarios para la mineralización de la matriz orgánica y bloquea la acción inhibitoria de ésteres fosfóricos sobre el proceso de mineralización, ¿sí? Es importante la fosfatasa alcalina para poder generar el fosfato que es necesario para el generar la estructura o, digamos, producir la unión del fosfato con el calcio, ¿sí? Es decir, lo que produce la fosfatasa alcalina es la posibilidad de generar un fosfato ionizado, ¿sí? Además, tenemos las glucoproteínas con secuencia RGD, que son osteopontina, osteonectina, fibronectina, trombospondina y otras cialoproteínas óseas, ¿sí? Estas son un sistema de reconocimiento de anclaje para las células óseas a la matriz. Los protoglucanos, que son sintetizados por los osteoblastos, sirven para la morfogénesis ósea, ¿sí? Teniendo un importante rol en el mantenimiento del espacio, donde luego se tiene que producir el depósito de el calcio a la hora de la mineralización, ¿sí? Es una proteína importante, los protoglucanos, para mantener justamente el espacio disponible, digamos, dentro de esta matriz para que se pueda producir la correcta mineralización. Y las proteínas con ácido gamma carboxiglutámico son importantes porque dentro de este grupo está la osteocalcina, que sirve como indicador de mineralización, y la proteína del ostoide, que inhibe la mineralización del colágeno, ¿sí? Entonces, estas proteínas inclusive tienen cierta función de retroalimentación negativa sobre la función de las células que se encuentran trabajando en el hueso. En cuanto a la función, el papel fisiológico, aquí lo tienen descrito para las proteínas que son no colágenas, los tipos de funciones a las cuales se las ha visto asociadas en la tabla, y pueden mirarlas en mayor detalle, pero se las asocia entonces a la mineralización, a la reabsorción o resorción ósea, a la estructura de la matriz osteoide y además al transporte de iones y estimulación o inhibición enzimática. En cuanto a las células que conforman o que están dentro del hueso, habíamos comentado que vamos a hablar de los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos, ¿sí? Los osteoblastos son células derivadas de las células madres mesenquimáticas, las cuales se diferencian a preosteoblastos, y como preosteoblastos van a tener ya una importante función de la regulación en la función de los osteoblastos, y también cierta interrelación con la función de los osteoclastos, situación que vamos a comentar en un momento, pero lo importante a diferenciar en este momento es que estos preosteoblastos se diferenciarán a osteoblastos activos, ¿sí? Y estos osteoblastos activos se ubicarán, ¿sí?, en la superficie para generar la matriz osteoide, ¿sí?, que va a ir acumulándose dentro de estos espacios, ¿sí?, o estas lagunas, y posteriormente esta matriz osteoide se irá mineralizando para conformar lo que es el hueso maduro, ¿sí? Entre medio, estos osteocitos que se van agrupando desde la forma de osteoblasto activo hasta los superficiales, terminan quedando atrapados en el medio de esta matriz, ¿sí?, como se ve aquí, conformando lo que son los osteocitos. Estos osteocitos están ubicados en el interior de la laguna ósea, ¿sí?, o el osteoplasma, y terminan comunicados a través de estos canalículos, teniendo contacto entre sí. Ya vamos a ver la importancia de los intercambios iónicos que se producen en estos canalículos, y que van a determinar también la señalización que producen justamente los osteocitos ante cambios de fuerzas que actúan sobre el hueso. En cuanto a los osteoclastos, son importantes porque estos son derivados
de las unidades formadoras de colonias de monocitos macrófagos, es decir, que tienen una función, digamos, desde su origen relacionada a la digestión, ¿sí? Es decir, pensemos en los macrófagos, que eran los encargados del sistema inmune de degradar todas aquellas agentes patógenos o sustancias que eran nocivas para nuestro cuerpo, es decir, que son por ahí los que se ocupan de producir digestión gracias a las enzimas que contienen en su interior. Bueno, el osteoclasto no escapa de esta regla, tiene algunas particularidades como enzimas o proteínas de unión que se anclan a integrinas y que producen zonas de sellado que van a permitir establecer un espacio, ¿sí?, donde un ribete en cepillo especializado permite la liberación y acidificación de esta laguna, ¿sí?, donde se van a volcar además enzimas que van a permitir la digestión de esta matriz osteoide, movilizando los componentes, ¿sí?, ya sean proteicos o también de minerales, para ser volcados nuevamente a circulación. Es decir, que el osteoblasto está principalmente encargado de la generación de la matriz ósea, mientras que el osteoclasto está encargado de la resorción ósea, ¿sí? Es decir, que el osteocito y el osteoblasto son los que principalmente van a relacionarse a la formación del hueso y a la degradación del osteoclasto. El osteoblasto y el osteoclasto están finamente regulados e íntimamente conectados, ¿sí? Es decir, hay gran cantidad de mediadores, como puede verse en esta gráfica de aquí abajo, que producen interrelación y factores de regulación entre la actividad de uno y otro, ¿sí? Inclusive hay que tener en cuenta que para que haya un activo proceso de remodelado, es decir, de renovación de la matriz ósea, ¿sí?, que es importante para una correcta función del hueso, es necesario que haya primero una resorción para luego generar nueva matriz. Es decir que en realidad es necesaria la función de ambos tipos celulares. El problema es cuando uno de ellos se encuentra en exceso estimulada, ¿sí?, y tenemos huesos o muy duros o muy blandos, como vamos a charlar sobre el final de la clase, ¿sí? Pero el osteoblasto participa en la síntesis de proteína de la matriz orgánica del hueso, ya lo habíamos comentado recién, dirigen la organización y disposición de fibrillas que se mineralizarán, lo que confiere la elasticidad y resistencia al tejido, regulan la mineralización de la matriz osteoide, controlan la reparación frente a una fractura, y median y controlan los efectos de hormonas y factores estimulantes de la resorción sobre los osteoclastos. Hay que tener en cuenta que los osteoblastos producen una gran cantidad de proteínas, ¿sí?, que son secretadas al medio, además de mediar acciones a través de interleuquinas y factores de crecimiento, ¿sí?, como puede verse aquí, donde estos factores de crecimiento regulan o estimulan la producción de precursores o el estímulo de precursores de osteoclastos para diferenciarse en osteoclastos activos, ¿sí? Además de esto, los osteoblastos, a través de RANKL, que es una proteína, estimulan la modulación de los preosteoclastos a osteoclastos y también su activación, ¿sí?, porque el osteoclasto tiene receptor para RANK, ¿sí? Entonces, el osteoblasto tiene la capacidad de diferenciar osteoclastos y activarlos, como así también, a través de otra proteína, que es la osteoprotegerina, inhiben la diferenciación de los osteoclastos y su acción. Es decir que el osteoblasto puede estimular la diferenciación del osteoclasto, activar el osteoclasto, inhibir la función del osteoclasto, e inclusive por la secreción de factor TGF-beta, puede inducir la apoptosis de los osteoclastos una vez que el proceso de resorción ya ha sido finalizado. Además hay que tener en cuenta que otro tipo de células, ¿sí?, como pueden ser las células de la inmunidad, a través de distintas interleuquinas y factores de crecimiento, pueden producir la estimulación o inhibición
de la diferenciación de osteoclastos, además de, como ya hemos visto en la charla del metabolismo fosfocálcico, hay hormonas, ¿sí?, que van a provenir de otros órganos a distancia, ¿sí?, del sistema endocrino, que tienen acción sobre estas células. A tener en cuenta, los osteoblastos tienen receptores para paratormona y calcitriol, por lo cual su acción va a estar ligada a la presencia o no de estas hormonas, mientras que el osteoclasto tiene receptores para calcitonina. Entonces es importante además nombrar que el osteoblasto va a secretar otras proteínas, como puede ser fibronectina, ¿sí?, que hay que tenerla en cuenta porque facilita la osificación endocondral. Además, la osteonectina, que facilita el recambio óseo, ¿sí?, y la osteopontina, que participa de este acoplamiento entre osteoblasto y osteoclasto, ¿sí? Entonces, hay múltiples proteínas que van a ser liberadas por los osteoblastos y que van a estar finamente regulando lo que ocurre en esta digamos, acción conjunta de osteoblastos y osteoclastos, porque en realidad la función de ambos son necesarios tanto para el remodelado óseo como para cuando es necesario generar una resorción ósea para movilizar minerales hacia circulación. Entonces, para ir cerrando esta idea, el mineral óseo que está dentro de esta matriz es la hidroxiapatita, ¿sí?, que es el principal componente mineral del hueso. Este fluido que corre por los canalículos tiene altas concentraciones de potasio y menores de calcio, fosfato y magnesio que en el plasma, pero es importante que las distintas fuerzas compresivas, ¿sí?, que se generarán sobre el hueso estimulan la formación del mismo, ¿sí?, y las fuerzas de estiramiento la resorción. Y esto todo es censado, ¿sí?, si son fuerzas de compresión o de resorción, por los osteocitos, ¿sí? Ya hemos estado hablando de los osteoblastos, los osteoclastos, pero los osteocitos son mecanosensores, ¿sí? Estos van a generar un potencial de flujo, es decir, corrientes que se generan a través de los canalículos por movimientos de distintos iones, ¿sí?, que van a generar potenciales negativos, ¿sí?, en la zona principalmente de compresión, que es más negativa respecto a la zona tensionada. De esa manera, entonces, los osteocitos sensan los cambios producidos por fuerzas que actúan sobre el hueso, ¿sí? Y esta información es trasladada, ¿sí?, por diferentes estímulos a los osteoblastos y a los osteoclastos para producir los cambios de resorción o formación de matriz osteoide. Los mecanismos hipotetizados para el movimiento de iones son varios. Se ha hipotetizado que hay una salida de calcio por gradiente electroquímico generado por un transporte activo de potasio hacia el fluido óseo, y esta hipótesis se da principalmente por esto que comentaba anteriormente, que el fluido óseo que se encuentra en los canalículos tiene altas concentraciones de potasio. Además, se ha hipotetizado que hay ATPasas de calcio en los osteocitos limitantes que expulsarían el calcio hacia el fluido extracelular sistémico, además de entrada de hidrogeniones en el fluido óseo y solubilización secundaria de calcio, que saldría por las uniones puntiformes entre los osteocitos limitantes, ¿sí?, es decir, entre los que se ubican más en la superficie, hacia el exterior, ¿sí? Pero todo esto en general son hipótesis. Lo que sí se sabe es que hay corrientes iónicas, ¿sí?, generadas en estos canalículos que se producen debido a los cambios de compresión, ¿sí?, que estimulan la formación del hueso, y a los de estiramiento, que estimulan la resorción ósea, ¿sí? Eso es el detalle importante. Para ya hacer una generalización de todos estos efectos, yo sé que esta gráfica es compleja en cuanto a su comprensión porque trata de interrelacionar todos los factores que participan en esta intercomunicación de las células óseas. Sin embargo, es buena para tratar de ir relacionando conceptos que hemos ido discutiendo en esta charla, ¿sí? Entonces, primero y principal, entender que los osteocitos
¿sí? Actúan como mecanosensores, ¿sí? Estos mecanosensores van a dar señales a osteocitos u osteoclastos, dependiendo de lo que haga falta generar de respuesta en el hueso frente a las exigencias mecánicas, ¿sí? Los osteoblastos se generan por efecto de principalmente distintos mediadores, ¿sí? Como factores de crecimiento y proteína BMP, ¿sí? A partir de las cuales las células madre mesenquimática van a generar estos prosteoblastos y luego del preosteoblasto se generará el osteoblasto maduro, ¿sí? Además, estas proteínas generarán, o digamos la presencia de estos factores que inducen a la diferenciación en el osteoblasto, generan que esta célula pueda generar o producir colágeno tipo 1, osteocalcina, osteocontina y RANKL, ¿sí? Que van a ser de las principales proteínas que van a producir estímulos o distintos cambios sobre el hueso a partir de su producción en el osteoblasto. Sin embargo, dentro de la acción que tiene el osteoblasto de generar matriz osteoide, el más importante probablemente sea la presencia de la fosfatasa alcalina, como habíamos comentado, en las membranas de estas vesículas que tiene el osteoblasto en su interior, las cuales van a permitir que empiece a liberarse fósforo, ¿sí? en forma de fosfato ionizado, para que se una al calcio y este fosfato de calcio empiece a depositarse, ¿sí? Entonces, dentro de las vesículas se empezará a depositar este mineral, que una vez que haya ocupado todo el interior de la vesícula, ¿sí? Dentro de este proceso de mineralización, se va a romper la vesícula y va a terminar el mineral quedando en el medio extracelular, conformando lo que es la matriz osteoide, y estos restos de membrana de la vesícula también constituyen los componentes proteicos, ¿sí? Que se encuentran en el medio, digamos, cuando se produce la generación de hueso. Por eso es que también en situaciones de fractura o de activa formación de hueso, como puede ser en un niño, hay altos niveles de fosfatasa alcalina que pueden ser detectados inclusive en plasma. Hay que tener en cuenta que a través de RANKL teníamos la comunicación, ¿sí? Entre el osteoblasto y el osteoclasto, ¿sí? El RANKL lo que hacía era estimular la diferenciación de las células progenitoras hematopoyéticas en osteoclastos, al igual que produce la activación de estos osteoclastos, ¿sí? Cuando tiene que producir una inhibición de este último factor, la osteoprotogirina, que era una también proteína producida por los osteoblastos, podía inhibir esta última acción. Por otro lado, la calcitonina, tenemos que tener en cuenta que inhibe también la acción de los osteoclastos, esto es principalmente asociado a la función de la calcitonina, tratando de disminuir, ¿sí? Si recuerdan, la calcemia. Por otro lado, hay que tener en cuenta que una vez que empieza a funcionar el osteoclasto, ¿sí? Empieza a producir la degradación, ¿sí? En esta laguna de la matriz osteoide, y luego de que ha realizado su trabajo, estimulado quizás por una situación de esfuerzo mecánico, va a ir a la apoptosis, ¿sí? Inducida por ejemplo, los estrógenos, o también la influencia que ya hemos hablado de los osteoblastos a través del TGF-beta, ¿sí? Hay que tener en cuenta que una vez que se ha generado esta laguna, ¿sí? Y digamos, agujero o espacio de degradación realizado por el osteoblasto va a producir a través de la fosfatasa alcalina la mineralización de esta matriz osteoide, ¿sí? Entonces, en todo el proceso, ambas células están interrelacionadas. Hay que tener en cuenta que el delicado balance entre la formación o la degradación es lo que permite una correcta homeostasis del hueso, ¿sí? Cuando alguno de estos dos
digamos, digamos, alguna de estas dos situaciones no se mantiene equilibrada, puede pasar que el hueso se vuelva más rígido por estar más calcificado, lo cual facilita la fractura, o también que sea un hueso más débil. Hay que tener en cuenta entonces que los estrógenos inhiben la apoptosis de los osteoblastos y favorecen la de los osteoclastos, e inhiben la formación de osteoclastos maduros y por tanto su resorción ósea, y eso es el factor protector que tienen los estrógenos en la mujer hasta alcanzar la edad de la menopausia. Y las hormonas tiroideas incrementan la remodelación ósea, mientras que la vitamina A en altas concentraciones también hace lo mismo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta la acción de los estrógenos como protectores, las hormonas tiroideas que estimulan la remodelación, y los glucocorticoides que inhiben la producción de calcitriol y de colágeno tipo 1, con lo cual también se favorece la resorción ósea. Ahora, ya que hemos estado hablando de la resorción y de cómo produce su efecto los osteoclastos, esta gráfica muestra muy claramente cómo trabaja el osteoclasto en base a las respuestas que tiene que hacer por los estímulos, ya sean generados por la unión con RANKL, ¿sí? O algún otro mediador que estimule la resorción ósea, o la inhibición que puede provenir, por ejemplo, de la acción de la calcitonina, ¿sí? En cuanto al, una vez que se produzca la estimulación de la resorción ósea, lo que va a hacer este osteoclasto es anclarse, ¿sí? Generando unas zonas de sellado, en las cuales se unen las integrinas que tiene el osteoclasto con la vitronectina que tiene el hueso calcificado, ¿sí? Entonces lo que hace es generar una zona sellada donde puede volcar sus contenidos que van a hacer la degradación de la matriz ósea, ¿sí? Entonces, a través de este borde ondulado, ribete en cepillo, que tiene el osteoclasto, va a liberar protones, ¿sí? A través de una protón ATPasa, ¿sí? Estos protones provienen de la acción de la anhidrasa carbónica, ¿sí? Que como pueden ver, a nivel intracelular, producirá la unión de dióxido de carbono y agua, como lo habíamos visto en el sistema respiratorio, y generará bicarbonato, ¿sí? Y protones. Este bicarbonato saldrá de la célula intercambiándose con cloro, el cual también será volcado a este espacio, ¿sí? A esta laguna, para unirse al protón y formar ácido clorhídrico. Entonces, esto permitirá o generará un medio ácido donde va a actuar la fosfatasa ácida y las enzimas lisosómicas que son volcadas a este espacio, y que darán como resultado la degradación de la matriz, ¿sí? De esta laguna, y todas las sustancias que se irán degradando, ya sean proteicas o minerales, serán llevadas por transitosis hasta el espacio vasolateral, al espacio del borde celular lateral, donde serán volcadas al espacio intersticial, y de ahí en más llegarán a los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, a través de este proceso se dará origen a la resorción ósea, ¿sí? Estimulada o llevada adelante por los osteoclastos. Sin embargo, esto en general no trabaja solo, ¿sí? El proceso de remodelado trabaja produciendo resorción y también generación de matriz, ¿sí? En el hueso trabecular tenemos que tener en cuenta que eh, el, la degradación por los osteoclastos se va dando en esta forma, como está graficado aquí, donde los osteoclastos se van a diferenciar desde los preosteoclastos, ¿sí? Y irán generando una cavidad, ¿sí? Esta cavidad en forma de cubeta, que se llaman también lagunas de Oship, irá juntando, digamos, la acción de varios osteoclastos, produciendo una concavidad, ¿sí? En el hueso, ¿sí? Donde, por el proceso que ya habíamos hablado de formación de lagunas y degradación, terminarán generando un espacio, ¿sí? En ese espacio, luego las células irán a apoptosis, estos osteoclastos, y los macrófagos serán, o las
fagocitos mononucleares serán los que terminen de limpiar esta cavidad. Una vez que se ha formado esta cavidad, los osteoblastos que se ubican en las zonas aledañas, ¿sí? a la zona de sellado, ocuparán el espacio y generarán la nueva diferenciación de osteoblastos activos para producir matriz osteoide, ¿sí? Entonces esta cavidad será ocupada, ¿sí? por nueva matriz que se irá mineralizando desde la profundidad hacia la superficie, como hayamos visto, y una vez que se ha terminado el proceso de mineralización, que lleva alrededor de 3 meses, y esto es importante por el tema del tiempo que lleva la formación del callo y consolidación de una fractura, al finalizar este proceso, nuevamente los osteoblastos que se encuentran en la superficie terminan diferenciándose en las células que permiten la correcta, digamos, envoltura y cobertura y protección de esta matriz, ¿sí? Entonces todo el proceso está relacionado, ¿sí? Y recordemos que vitamina D y paratormonas serán estimulantes de los osteoblastos para justamente producir este fenómeno de remodelación ósea, ¿sí? Donde ambos tipos celulares trabajan de manera concomitante, ¿sí? Es decir, uno se necesita primero de la resorción ósea para que los osteoblastos maduros puedan producir la nucleación y formación de nueva matriz osteoide. Como ya hemos visto, hay una gran interrelación, además de las hormonas que ya hemos visto en la charla de metabolismo fosfocálcico, con otros tipos de sustancias, ¿sí? que participan activamente en la activación o inactivación de osteoclastos y osteoblastos, ¿sí? Para tener en cuenta los que estimulan a los osteoclastos, ¿sí? y generan la formación de osteoclastos maduros, son todos los ligados o que producen la estimulación de RANKL, ¿sí? Como ven aquí, son distintas sustancias, ¿sí? que pueden ser desde hormonas circulantes como glucocorticoides o vitamina D o paratormona, hasta factores liberados de manera local, como puede ser interleuquinas o factor de necrosis tumoral alfa y demás, ¿sí? Prostaglandinas también. Hay algunas sustancias que le inhiben, ¿sí? Como ya hemos visto el TGF-beta, y además los linkados a osteoprotegerina, que era esta otra proteína producida también como RANKL por los osteoblastos, inhibía la diferenciación de los osteoclastos y su acción, y también está linkeada, ¿sí? a distintas sustancias, ¿sí? Aquellas que son protectoras, como puede ser los estrógenos, o la acción también de la vitamina D, dependiendo cuando sea necesaria su acción, bueno, es inhibida por glucocorticoides y prostaglandinas. Entonces, vemos cómo a partir de la necesidad de estimular la acción de osteoclastos o inhibirla, ¿sí? Fíjense que todo se realiza principalmente a través de RANKL u osteoprotegerina, y estos son el efector final de gran cantidad de mediadores, ¿sí? que van a ir estimulando o inhibiendo la acción, principalmente a través de la función del osteoblasto, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la calcitonina actúa directamente sobre el osteoclasto inhibiendo su acción, el resto actúan a través de manera secundaria por medio de RANKL o osteoprotegerina. Entonces, simplemente para recordar lo que ya vimos en la otra charla y que pueden revisarlo si no lo recuerdan, paratormona incrementa la resorción ósea y la concentración de calcio plasmático. La vitamina D3 también aumenta la concentración de calcio plasmático, pero era complementaria a la paratormona, incrementando la absorción intestinal de calcio, ¿sí? además de estimular la resorción ósea. Y facilitaba también la reabsorción renal de calcio. Calcitonina disminuía la resorción ósea y el calcio plasmático. Y aquí aparecen otras hormonas de importancia y que iremos también viendo ya en lo que queda del curso, que son los esteroides sexuales, ¿sí? Andrógenos y estrógenos son importantes porque incrementan la actividad de hidroxilasa 1-alfa, es decir, que generan
mayor cantidad de vitamina D3, incrementan la síntesis de osteoprotegerina, es decir, que a través de esta vía inhiben la acción de los osteoclastos y producen una disminución neta en la pérdida de hueso. Es decir, que los esteroides sexuales, ya sean del hombre o de la mujer, son protectores del hueso, ¿sí? Por eso es que en la mujer posmenopáusica hay que tener más precauciones porque se pierde esta acción protectora. En cuanto a la hormona de crecimiento y factores de crecimiento semejantes a la insulina, tenemos que estimulan la síntesis ósea y su crecimiento. Ya hablamos que la hormona tiroidea incrementa la resorción ósea, la prolactina incrementa la reabsorción renal de calcio y la actividad también de la 1-alfa-hidroxilasa. Los corticoides incrementan la resorción y disminuyen la síntesis de hueso nuevo. Y algunas citoquinas inflamatorias, como hemos visto, producen el incremento de la resorción ósea, mientras que hay otras citoquinas que son protectoras, ¿sí? Entonces, eso dependerá del balance y también de la acción de las hormonas y de las células que estén actuando, dependiendo de lo que sea necesario del hueso. Muy bien, para ir ya redondeando, entonces es importante tener en cuenta que dependiendo de la edad, vamos a tener algunos balances a favor de la formación o de la resorción ósea, ¿sí? En niños y adolescentes hay más formación que resorción ósea, mientras que en el joven o en el individuo joven hay un equilibrio entre formación y resorción, mientras que a partir de los 40 años empieza a haber un proceso mayor de resorción, ¿sí? Que formación ósea. Es por esto que es importante el correcto aporte de calcio, ¿sí? Y de nutrientes necesarios para que esta formación sea lo más eficientemente posible, y además acompañar digamos, la formación o la disponibilidad de nutrientes con estímulos a la formación. Y esos estímulos a la formación de hueso están principalmente relacionados al efecto que puede tener el ejercicio físico, ¿sí? Es decir, el efecto de palanca, de tironeo que generan los músculos, y por tanto esas fuerzas estimulan la nueva formación de hueso, como ya hemos estado charlando anteriormente, ¿sí? El hueso normalmente va sufriendo microfracturas, como puede verse en esta gráfica, donde se van liberando sustancias que estimulan el remodelado óseo, ¿sí? Cuando se acumulan muchos procesos de microfractura es cuando aparecen los problemas, por decirlo de alguna manera, y las fallas en la formación de matriz de osificación, que llevan a a una incorrecta formación de hueso nuevo, y por tanto empieza a quedar un hueso remanente con fallas, ¿sí? Que si son acumulativas pueden generar daño en el largo plazo, obviamente, ¿sí? Aquí hay una interrelación de cómo se va produciendo la remodelación y también cómo se produce la formación de hueso por aposición perióstica cuando hay una lesión, ¿sí? En cuanto a la biomecánica ósea, que es importante por el hecho de lo que estábamos comentando recién y la influencia del mantenimiento del ejercicio a lo largo de la vida, es porque los huesos están preparados justamente para sufrir fuerzas, ¿sí? Fuerzas de compresión, de estiramiento y de torsión, ¿sí? Estas fuerzas, digamos, cada uno de los huesos de nuestro organismo están especializados para poder tolerar distintas características de aplicaciones de esfuerzo, ¿sí? Y esto hace que nuestros huesos tengan un margen de seguridad, ¿sí? Que constituye la capacidad del hueso para resistir fuerzas mayores a las que habitualmente soporta. Cuando estas fuerzas son ampliamente superadas, ocurren lo que son las fracturas, ¿sí? Pero normalmente nuestros huesos, como puede verse en esta gráfica, mantienen, al menos el hueso compacto, un correcto equilibrio entre lo que es la tolerancia al esfuerzo de compresión y al esfuerzo de tensión, ¿sí? Es decir, fíjense que inclusive es comparable los distintos esfuerzos que puede tolerar nuestro hueso, y es superior a los esfuerzos de compresión y tensión que, por ejemplo, tiene el concreto, ¿sí? Este esfuerzo de compresión y de tensión
son proporcionados justamente por la estructura, ¿sí? Es decir, el aporte que hacen las fibras elásticas y también los minerales que contienen nuestro hueso, ¿sí? Además, el hueso tiene cierta elasticidad, ¿sí? Que puede ser medida a través de lo que se denomina módulo de Young, que es el cociente entre la fuerza aplicada y la variación fraccional en la longitud, es decir, variación de longitud final sobre inicial, ¿sí? Y este módulo de Young se va a medir en pascales, y fíjense que es la elasticidad, ¿sí? O la rigidez que tiene el hueso es equivalente al concreto, pero con una tolerancia al esfuerzo por compresión y tensión mucho mayor, ¿sí? Es decir, que es una estructura muy eficiente, ¿sí? Y que en la medida de que se producen movimientos correctos para amortiguar los impactos, aumenta también mucho más la capacidad de tolerancia, por ejemplo, a la compresión. Cuando, por ejemplo, hacemos un esfuerzo físico o un movimiento de salto, ¿sí? No es lo mismo caer con nuestras articulaciones de la rodilla rectas, ¿sí? Donde el impacto a la compresión en los huesos será directa, que flexionando las rodillas, ¿sí? Y los tobillos, lo cual hace que el esfuerzo de compresión sea mucho menor. Es decir, que no solo trabaja el propio hueso, sino que la capacidad de articular y de amortiguar los impactos de los distintos tipos de fuerza permiten una mejor adaptación a los esfuerzos que afectan el funcionamiento correcto del hueso, ¿sí? Las fibras colágenas son muy deformables en su eje y tienen gran resistencia a la tensión, pero no confieren resistencia a la compresión, cuestión que es aportada por los minerales. Entonces, es importante, ¿sí? Tener un correcto equilibrio entre el aporte de la matriz, ¿sí? De lo que serían las fibras colágenas principalmente. Recordemos que un 90% de la matriz está formado por estas fibras, las tipo 1, ¿sí? Colágenas tipo 1, mientras que el mineral aporta la resistencia a las fuerzas compresivas, ¿sí? Un exceso en el mineral, ¿sí? Dará una mayor rigidez al hueso, es decir, que se fracturará con mayor facilidad ante la deformación, ¿sí? Entonces estamos en una situación de osteopetrosis, mientras que también un déficit o una alteración a nivel de lo que es las fibras colágenas, ¿sí? Y también la formación de este mineral, ocurrido por ejemplo en la osteomalacia, produce una gran deformación ósea, ¿sí? Con fracturas también más frecuentes, pero porque los huesos son más frágiles, ¿sí? En cuanto a las variables biomecánicas que uno puede analizar en el hueso y que son justamente generadas por esta estructura que contienen, podemos hablar de la rigidez, ¿sí? Que es la resistencia a la deformación y que es la que mide el módulo de Young. La resistencia estática, que es la máxima carga de soportar, ¿sí? Antes de que se produzca la fractura. Estamos hablando de esto, ¿sí? Del esfuerzo máximo antes que se produzca una fractura. La robustez o tenacidad, que es la capacidad de absorber energía antes de fracturarse. Estamos hablando del área bajo la curva, ¿sí? Esta energía es determina justamente la tenacidad del hueso, la robustez. Y la fatiga es otra propiedad o variable biomecánica del hueso, que es la falla del material en ciclos repetidos de carga y descarga, que es lo que hablaba anteriormente de la acumulación de microfallas, que a la larga llevan a una mayor fragilidad o que el hueso sea más débil para tolerar las distintas fuerzas que normalmente tiene que superar, ¿sí? El hueso tiene una rigidez intermedia y una alta tenacidad, ¿sí? Y eso es lo que le permite una alta tolerancia al esfuerzo y la deformación, ¿sí? La resistencia aumenta linealmente con la masa y con el cuadrado del radio, y esto es importante, ¿sí? A la hora de tener huesos más fuertes, es importante la masa ósea, es decir, que haya una correcta mineralización, pero además que se mantenga estimulada la formación de nuevo hueso, ¿sí? Y eso determina el, digamos, agrandamiento del hueso, es decir, un ensanchamiento del radio,
o agrandamiento del radio, lo que aumenta mucho más la capacidad de resistencia del mismo. Entonces, esto va a permitir, ¿sí?, que el trabajo continuo y a lo largo de los años y el aporte correcto de nutrientes, que tengamos huesos fuertes, ¿sí?, y no frágiles, como puede ocurrir en una situación de osteoporosis, ¿sí?, donde se pierde matriz ósea y mineralización, y entonces va llevando a deformaciones y mayor propensión a las fracturas. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. La bibliografía recomendada es el capítulo correspondiente a Fisiología del Hueso del libro de Fisiología Humana de 3Gs, al igual que el capítulo correspondiente al texto virtual de Fisiología y Biofísica de Sarabia. Muchas gracias por su atención.